Número 7. Alô, alô, som. Negra, você toquei aí? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Vojvoda. Pode começar. Vojvoda, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. O primeiro tempo do Santos, para muitos, foi uma surpresa. Como o time conseguiu se defender bem, embora tenha sofrido no início do primeiro tempo, mas conseguiu competir com o Palmeiras e até teve um gol anulado. No segundo tempo, parece que quando teve que mostrar quem tinha mais poder de fogo, o banco de reservas parece que decidiu o clássico. Eu queria que você falasse sobre a derrota do Santos na zona do rebaixamento e se agora, depois de ter passado o jogo, o Neymar fez falta. Se tivesse o Neymar no banco de reservas com um 0-0 no intervalo, não poderia ser uma boa opção com a experiência que ele tem? Bueno, boa noite. Concordo. O primeiro tempo tivemos un sofoco, es normal, en los primeros 15 minutos y controlamos bien esa parte del juego que era importante, porque salir con un placar abajo en esos primeros 15 minutos es muy complicado en este campo. Acho que hicimos una boa primera parte en cuanto a la parte defensiva y tivemos 2 o 3 transiciones importantes que no finalizamos, más un adversario también que obligó a la gente a defender unos metros más atrás que lo normal, más yo concordo con un primero tiempo que defendimos bien y me gustó también con bola en determinados momentos. El segundo tiempo estábamos bien, estaban en control de juego, con algunas situaciones, es verdad, de adversario, ¿sí? de Palmeiras. Definen el juego o atacantes de él, yo que en la jugada del gol, ¿sí? Entonces ahí se marcó una diferencia importante en cuanto a, bueno, sabemos o potencial de Palmeiras en eso. En cuanto a la salida de banco o no de jugadores, tenemos el elenco que tenemos, confío en él, ¿sí? Tenemos que estar juntos en esto. Y en cuanto a Neymar, tenemos un jugador como Neymar, que bueno, sabemos la situación de él, que venía que viene de una lesión, queremos o mejor versión de él, más hay otros juegos para frente. Esto estaba decidido, es un gramado difícil para jugar y en las condiciones de él, en cuanto que, bueno, él venía de una lesión y venía, bueno, con una situación particular en eso. Entonces, o jugador tiene que estar o convencido para ir, para jugar en estas condiciones. Más de aquí para frente vamos a contar con el melhor Neymar, ¿sí? Confiamos que le va a ayudar y yo confío mucho en él como en cada uno de los jugadores de nuestro elenco. Vojvoda, boa noite. Boa noite, Jula Roca, Energia 97 FM. Durante a semana, o presidente Marcelo deu uma entrevista afirmando que o jogador Brahimi havia sido um pedido seu logo que você chega. Enfim, o Santos inclusive já negociava com esse jogador e hoje, curiosamente, ele fica de fora da lista de relacionados, até onde a gente sabe, por opção técnica. Queria entender se de fato você pede logo que você chega a chegada do Brahimi e por que hoje ele ficou de fora. No, bueno, o Brahimi fue un jugador consultado que o preguntaron a mí si conocía al jugador, no conocía, analicé al jugador, pedí informaciones. La janela estaba muy perto de fechar, esa es la realidad. Es un jugador que precisa una adaptación, ¿sí? Hoy no fue relacionado porque, bueno, teníamos otras opciones en el banco. En un juego fuera de casa, eu preferí comenzar con Robinho, entonces la sustitución de Robinho puede ser Caballero, pero el lado izquierdo teníamos a Guilherme, si queríamos, o Forza Frenchy teníamos a Tassiano Chiquiño, entonces, bueno, y yo quería relacionar gente también que iba a precisar, por ejemplo, si acontecía algo en el medio campo, tenía a Schmidt o a Rincón, entonces, bueno, un ten que ficar afuera, en esta oportunidad ficó Brahim afuera, más eso no significa que el jugador no sea o considerado por Vojvoda. Y bueno, cuando
incorporamos a él, eu miré os vídeos dele y bueno, fue esa la situación. Yo no conocía a Brahimi, mas analicé a él y bueno, di el visto bueno para incorporar un jugador más para la composición de elenco. Voivoda, boa noite. Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. Queria uma análise sua em relação ao Robinho Júnior. Você acabou de citar ele. Ele havia tido 8 jogos com a equipe profissional, entrando no segundo tempo. O primeiro jogo que ele atua um tempo inteiro foi contra o Fortaleza e hoje entra de titular. Olha só, galera. Te agradou o Robinho Júnior de titular? Prestar atenção na pergunta. Vou dar uma pausa aqui, fazer um comentário. Prestar atenção na pergunta do jornalista sobre a entrevista do Marcelo Teixeira no último domingo, que ele disse em todas as letras que o Vojvoda que pediu o Bilal, o Brahim Bilal, e o Vojvoda deixou claro, hein? Não conhecia o jogador, hein? Não conhecia, desmentiu o presidente, desmentiu a fala do Marcelo Teixeira, hein? Desbancou ele, hein? Galera. É o que eu falo, hein? O que tá acontecendo dentro do Santos é lamentável. Lamentável. Mas a culpa de tudo isso é dos influenciadores, né? Dá continuidade aqui na entrevista. Eu vi que no segundo tempo no teníamos tanta pose de bola y bueno, o precisaba gente más que procure más el espacio, porque teníamos a un Palmeiras que cada vez venía o sumaba metros en el campo. Fiz una partida correcta por ser o primera de él desde el inicio. Es un jugador que va a continuar creciendo si ayudamos a él, más él también tiene que ayudar a la gente. Eu falei con él, es un grande jugador, va a ser un grande jugador, mas también tienen que, bueno, como todos, dar rendimiento en cuanto a estadísticas también, en asistencia, goles, mas está por o camino certo y estoy feliz por él también. Vojvoda, boa noite, Henrique Milhões da Rádio Craque Neto. Vojvoda, eu queria que você falasse sobre a atuação de outro jogador do comando de ataque, que foi hoje o Lautaro Dias. Muitos dos torcedores santistas agora nas redes sociais criticam bastante, falam que foi um dos piores no campo, então queria que você falasse sobre a atuação do Lautaro Dias. Horrível. Bueno, vocês já me estão perguntando por la actuación individual de cada jogador, no sé si es correspondiente eu dar o mi análisis individual. Eu tengo que dar análisis tácticos o preferentemente, fiz la excepción con Robinho por ser un jugador joven, mas en cuanto a los análisis individuales, eu prefiero hacerlos... Bom, tá aí, galera, um trecho da coletiva do técnico do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, fazendo uma análise aí do pós-jogo, Palmeiras 2, Santos 0, e o Santos se afunda cada vez mais. Mas o mais interessante desta entrevista, desta coletiva, foi a pergunta do jornalista a respeito do Brahim Bilal, que o Marcelo Teixeira deixou claro que foi o Vojvoda que pediu esse jogador. E o Vojvoda desmentiu, hein? Que não conhecia esse jogador e acabou aceitando. Agora, a pergunta é, será que teve influência de alguém dentro do clube para contratar esse jogador? Eis a questão, eis a pergunta. Bom, falou, galera, um grande abraço. Se inscrevam aqui no nosso canal, @bola na zona. Estamos também no TikTok, no Instagram, estamos aqui no YouTube. Se inscreva, dê o like, ative as notificações. Se possível, compartilhe os nossos vídeos. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Abraço, galera!